Buenos días a todos los que se están integrando. Eh, Espero que estén abrigaditos. Hola Dylan. Y voy a comenzar a compartir la pantalla. Ujú. Chiquillos, la clase de hoy está relacionada con lo que habíamos visto, pero además vamos a ver fallas que ocurren durante la meiosis, ¿ya? Para que podamos ir viendo cómo es que ocurren ciertas mutaciones en los cromosomas a medida que se van separando y que forman los gametos, ¿ya? Así que nuestro objetivo del día de hoy va a ser comprender el proceso de meiosis y la incidencia de fallas en dichos procesos, ¿ya? O sea, que queden, por ejemplo, los cromosomas mal separados. Ustedes saben que eso puede generar ciertos síndromes o mutación, bueno, de hecho es una mutación, pero algún síndrome en particular, ¿ya? Así que vamos a ver eso. Necesito que en el haz ahora me respondan por último por el chat para ver si comprendieron o no, y esto tiene relación con lo que estuvimos viendo también la clase anterior, ¿ya? Normas de convivencia, ustedes ya las conocen. Mantener los micrófonos en silencio, levantar la mano para pedir la palabra, respetar el turno y ser amables y respetuosos. Aquí en realidad son bien calladitos, así que les pediría por favor que traten de participar un poquito más si es que así gustan, tampoco es obligación. Por último, por el chat, ¿ya? Como para yo saber que están comprendiendo lo que hemos ido viendo, ¿ya? Ya, en el haz ahora. ¿Cuál es el resultado final de la meiosis y la mitosis respectivamente? Tenemos acá mitosis, nuestro resultado, meiosis, nuestro resultado. Esta imagen me parece que la vimos en la clase anterior. La letra A sería 2N y N, y vamos respectivamente, o sea, meiosis, mitosis. N y 2N en la letra B, 46 y 26 cromosomas, 23 y 46 cromosomas, solo B y D. ¿Quién se arriesga ahí con la respuesta? Hay, si quieren me hablan por el chat, no hay problema. Pero alguien, Seba, Nicolás, Moisés, Sebastián, Yochoa, Marcela, Dylan, Sergio. Qué lindo el gato. Alguien que tenga más o menos la idea, la primera es meiosis, la segunda mitosis. ¿Qué resultado podríamos tener? Y ustedes hicieron una actividad al respecto también, donde pusieron esta información. Moisés dice a ver, Marcela dice la A, Moisés dice la E, Vicente pregunta si es la E, y no pregunte, mi estimado, seguro de su respuesta porque está correcta, es la E. ¿Por qué? Fíjense, dice respectivamente, o sea, primero hablamos de meiosis, luego de mitosis. En la meiosis yo no tengo 2N al principio, tengo E, o sea, al final, ¿cierto? Porque me dan 4 células con la mitad de la información genética. Por ende, la 1 la descartamos, o la A. La B podría ser porque el resultado de la meiosis son células con N de material genético y en la mitosis es 2N, así que la B puede ser. En cuanto a la cantidad de cromosomas, en la meiosis yo no tengo 46, tengo 23 en la primera, así que la D sería porque la C la tengo que descartar. Por ende, B y D son las correctas, ¿ya? Así que muy bien para los que contestaron así, algunos me imagino que tienen un poquito de sueño todavía, pero esas sutilezas de cuando yo digo respectivamente, o sea, estoy nombrando algo primero, que era la meiosis, y luego la mitosis, ¿ya? En general tendemos a verlo al revés o a lo primero que se nos ocurre, pero acuérdense de leer bien porque ustedes ya están cerca de dar prueba de transición, bueno, ni tan cerca, igual les queda un año, pero yo estuve revisando algunas preguntas y hay
sutilezas en el lenguaje en las que tienen que poner mucha atención, ¿ya? Así que bien, chiquillos, y recuerden, leer bien siempre es la clave. Recordemos, una célula haploide tenía la cantidad de 23 cromosomas, ¿cierto? La célula diploide tiene el doble. Las células haploides son las células, las que son los gametos o células sexuales, ¿cierto? Bienvenido, Cristóbal. Y las células diploides son todas las otras células que tenemos, ¿ya? Acá hay una imagen donde se muestran los cromosomas homólogos antes de la replicación, así nosotros los vamos a ver. Después, cuando los cromosomas duplican su material genético, se ven de esta forma. Estas estructuras que se forman acá son las cromátidas hermanas, ¿ya? Para que, esto en realidad es como solo para que lo recuerden y no les quede duda al respecto, ¿ya? Cuando vean ciertas imágenes, puedan ir distinguiendo, ya, esto es un cromosoma, este es un cromosoma duplicado, estas son sus cromátidas, ¿cierto? Y acá está el cromosoma, y dice duplicado, cuando vemos estas imágenes, siempre va a ser el cromosoma duplicado, ¿ya? Donde tenemos sus cromátidas, estas fibras que nos van a servir después para el proceso de meiosis. Cuando se separan, ¿se acuerdan que habían ciertas fibras? Bueno, hasta el uso meiótico, o en el caso de la mitosis, mitótico, y se enganchan en esta parte del cromosoma para poder separarlas, ¿ya? Porque es la única parte que los tiene juntos en realidad. Entonces hay que romper esa parte y así podemos separar y distribuir equitativamente el material genético entre una célula y otra de las que se van a generar en el proceso de mitosis y de meiosis, ¿ya? Tenemos entonces, esta imagen la habíamos visto, ¿se acuerdan? Es solo para que recordemos. La célula diploide replica su material genético, ¿cierto? Acá había apareamiento de cromosomas, que quería decir que juntaban sus, por decirlo de alguna forma, las cromátidas, ¿ya? Y cambian sectores de material genético, ¿ya? ¿Para qué? Para que haya variabilidad. En la meiosis 1 hay una primera división y luego ese resultado se vuelve a dividir dándome 4 células hijas, haploides y todas con información genética diferente. O sea, vienen de la misma, pero si se fijan, mirando solo los colores nos podemos dar cuenta que ninguna de estas es igual a la otra, ¿ya? Se hace la comparación con la mitosis porque el proceso de meiosis 1 y de mitosis es muy parecido, pero la diferencia es que aquí en la mitosis yo no tengo recombinación genética, y eso es súper importante, chiquillos, que lo tengan muy clarito, porque yo cuando, o sea, en realidad la célula, no yo, la célula cuando realiza la mitosis, su objetivo es obtener células idénticas a la célula madre, ¿ya? En el caso de la meiosis, no necesito células idénticas porque necesitamos variabilidad genética. Por eso, acá en la meiosis 1 se produce este apareamiento de los cromosomas homólogos donde van cambiando sectores o segmentos de información genética, ¿ya? Esto como para un recordatorio. Ahora una preguntita. ¿Sabes cómo se producen los gametos o células sexuales? ¿Alguien aquí tiene alguna idea? Si quieren, abren sus micrófonos o me responden en el chat. Ahí todos los que estuvieron, los que llegaron hace poquito, bienvenidos, Lucas, Amaro, Constanza, Paz, Cristóbal. No, el Cristóbal ya lo había saludado. Chiquillos, ¿alguno sabe cómo se producen los gametos o las células sexuales? Esto es lo que estuvimos viendo recién, a través de la meiosis. Simplemente la meiosis. Lo que sí
es que estos procesos tienen dos, o sea, se le llama gametogénesis a la formación de gametos, pero en el caso masculino sería espermatogénesis y en el caso femenino ovogénesis, ¿ya? Y se los voy a explicar a través de un videíto, ya que es cortito, sí, pero la idea es que vean las diferencias que existen entre ambas. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a comentar cuando termine, pero espérenme un segundito para comenzar a compartir nuevamente la pantalla. Ustedes me avisan, porfi, si se escuchó lo que salió recién. Compartir. Ya. Un poquito fuerte. Les voy a contar cómo se forman los gametos. Chicos, ¿se escucha y se ve? Yo no lo veo. Yo sí lo escuché, pero no se ve, se quedó como pega su compartir pantalla. Ah, no, es que le puse pause. ¿Y ahí tampoco? Partamos. ¿No? Se escucha, pero no se ve. Ya, a ver, lo voy a volver a compartir. ¿Se ve? Ahí sí se ve. Ya, es que lo tengo pausado. Ahora díganme si Hola amigos, soy Carla y hoy les voy a contar cómo se forman los gametos. se escucha. Sí. Ya. Sí, se escucha y se ve. Perfecto, chiquillos. Vámonos. Partamos recordando que los organismos pluricelulares, como tú o como yo, tenemos dos tipos de células, las células somáticas y las células sexuales. Las primeras corresponden a todas las células de nuestro cuerpo que son diploides, o sea, que tienen la carga cromosómica completa de la especie. Las segundas corresponden a los gametos, células haploides. Esto quiere decir que tienen la mitad de la carga cromosómica de la especie. Hoy nos centraremos en las células haploides. Recuerden que los gametos corresponden a los espermatozoides en el caso de los hombres y a los ovocitos en el caso de las mujeres. Estas células se unen durante la fecundación para formar un cigoto, que luego se va a desarrollar en un individuo completo, como tú o como yo. Adentrémonos en la formación de los gametos. Este proceso se llama gametogénesis. En el caso de los espermatozoides se llama espermatogénesis y para la formación de los ovocitos se llama ovogénesis. Es importante que sepan que la espermatogénesis se lleva a cabo en la gónada masculina que corresponde al testículo y la ovogénesis en la gónada femenina que es el ovario. Ahora observemos estos esquemas. La gametogénesis se lleva a cabo en tres etapas principales. 1. Proliferación. En esta etapa, las células germinales presentes en las gónadas masculina y femenina comienzan a sufrir sucesivas divisiones mitóticas. Estas células resultantes son diploides, llamándose espermatogonios y ovogonios. 2. Crecimiento. En esta etapa, los espermatogonios y los ovogonios comienzan a aumentar de tamaño, para pasar a formar los espermatocitos primarios y los ovocitos primarios, siendo estas células aún diploides. 3. Maduración. En esta fase, los espermatocitos y ovocitos primarios sufren la primera y segunda división meiótica. En el caso de los espermatocitos primarios, pasan a formar los espermatocitos secundarios y posteriormente las espermátidas, y en el caso de los ovocitos primarios se forman los ovocitos secundarios.
Fíjense que en el caso de la ovogénesis se liberan células que no pueden ser fecundadas, denominadas corpúsculos polares. En esta etapa, las células ahora ya son haploides. Finalmente, para el caso de la espermatogénesis se agrega una cuarta etapa, denominada diferenciación. ¿En qué consiste? En esta etapa, las espermátidas resultantes del proceso anterior pasan a transformarse en espermatozoides. Esto quiere decir que se forma su acrosoma, su flagelo, estructuras que son sumamente importantes al momento de la fecundación. Ahora que tenemos al espermatozoide y al ovocito listos para llevar a cabo el proceso de fecundación, ellos se van a poder unir siendo células haploides para formar un cigoto que es diploide. Finalmente, como les dije en un comienzo, el cigoto se va a desarrollar para formar un individuo completo, que por supuesto también es diploide. Bueno amigos, los dejo por ahora. Si les gusta... Ya. Chicos, ¿alguna duda con el video? ¿O les quedó alguna preguntita? ¿O les aclaró un poco más el proceso de formación de gametos? Profe, Dígame. ¿cuánto tarda en formarse los gametos masculinos? Los gametos masculinos, o sea, la célula principal, la que es diploide aún, está ahí disponible para ser dividida durante la adolescencia. Y durante la adolescencia, o cuando ya la pubertad, perdón, cuando ya comienza este proceso, los espermatozoides se forman rápidamente. De hecho, se forman millones, nunca paran de formarse de acuerdo a la cantidad que son necesarias en el fondo. En cambio, en las mujeres eso es más complejo porque ya tenemos un número determinado. El hombre no tiene un número determinado, por ende va a formar de acuerdo a, no sé, dependiendo. Por ejemplo, si hay alguien que tiene una actividad sexual muy alta, va a estar constantemente desarrollando espermatozoides, porque son los que va a necesitar, en el fondo los va a necesitar para liberarlos durante la eyaculación. Las mujeres no, liberan una de estas células como mensualmente, de un ovario y del otro, ¿ya? Pero el proceso femenino es como el más lento, por decirlo de alguna forma. Los hombres tienen la capacidad de formar gametos hasta muy viejitos. Por eso se dice también que las mujeres tienen hijos o tienen una edad fértil o pueden tener hijos hasta cierta edad. Llegando a la menopausia ya no hay más ovulación. En el caso de los hombres pueden ser muy abuelitos y pueden tener hijos igual. Y en base a eso justamente es que les quería comentar que durante el proceso de la formación de gametos puede existir algún tipo de falla en la separación de los gametos y formar así, por ejemplo, un espermatozoide que quede con información genética de más, aunque eso es menos probable. Y en las mujeres, el ovocito tener también información de más o de menos, ¿ya? Y les voy a mostrar a continuación. ¿Qué ocurre si hay una falla en la meiosis? Cuando hablamos de un organismo euploide, quiere decir que tiene el número adecuado de cromosomas para una especie. O sea, en el caso del humano, ¿cuánto es la cantidad de cromosomas? ¿Alguien ahí que tenga una respuestita? 46, Marcela, muy bien, muy bien. Y un organismo aneuploide,
Sí, son 23 pares y 46 cromosomas, justamente. Vicente, no, po, los bebés no venían nada de la cigüeña. Ya, aneuploide entonces, hay un error en el número de cromosomas en una especie, ¿ya? Y podemos reconocer dos tipos. Monosomía, que sería la pérdida de un cromosoma durante estas divisiones meióticas, y la trisomía, que es la duplicación de un cromosoma entero en un genotipo que es diploide, ¿ya? O sea, en vez de tener 2 cromosomas en uno de los pares, voy a tener 3, ¿ya? En el caso de la monosomía, en vez de tener los 2, me va a quedar solo 1, ¿ya? Y estas son las causas de las mutaciones y de ciertos síndromes que se presentan. Como por ejemplo, acá yo les voy a mostrar, fíjense en las imágenes, acá no hay disyunción. ¿Qué quiere decir? La disyunción es una separación, ¿ya? Cuando no hay disyunción, no hay separación de ambos miembros de un par de cromosomas homólogos. Acuérdense que los cromosomas homólogos son los que se van a una célula y a la otra durante la división. Pero ocurren estas fallas. ¿Y qué puede pasar acá? Por ejemplo, en esta primera división meiótica no existió la disyunción y por ende me quedó acá duplicado este material genético que no debería ser así. Durante la primera división meiótica yo formo me queda el material genético ya dispuesto para irse a las dos células que van a las dos células hijas, ¿cierto? Pero en este caso, aquí me quedó pegado por cosas que no sabemos todavía, y de hecho no hay estudios concluyentes que digan, no, tal factor, por ejemplo, ambiental, hace que esto no ocurra y por ende surjan mutaciones. No hay una explicación científica específica, sí hay muchas teorías que pueden explicar un poco el tema de por qué ocurre esto. Entonces, si no existe esta disyunción, voy a tener dos células hijas mutadas, ¿cierto? Esta me quedó con el doble del material genético y esta me quedó con la mitad del material genético, la mitad de lo que correspondía. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya mis células, que son las células haploides que yo tengo, que van a formar los gametos, me quedó una con un cromosoma de más, esta también tiene un cromosoma de más, y estas tienen cromosomas de menos, ¿ya? Acá, si en la meiosis 2 no ocurre la disyunción, también va a ocurrir mutación. Entonces también acá tengo una célula con un cromosoma de más y acá con un cromosoma menos. Y acá quedaron normales, pues, N y N. ¿Ya? Entonces, en ambas divisiones puede ocurrir alguna falla y eso se va a traducir en que posteriormente existan ciertos síndromes o ciertas enfermedades o condiciones quizás, porque a veces no son como enfermedades en sí, pero sí pueden ser condiciones. Hay otras que son inviables con la vida, ¿ya? Depende del par del cromosoma que se mute. Por ejemplo, el síndrome de Down es el par 21, y hay otros síndromes que el par 13, el par 5, en esos sí los organismos pueden vivir con ciertas condiciones, ¿ya? Pero hay otras que son simplemente, no son compatibles con la vida y estos fetos o estos embriones terminan abortándose porque esta mutación es tan grande que no va a dejar en el fondo de que este humano se desarrolle y pueda vivir, por ejemplo, con síndrome de Down, que la gente logra vivir un periodo, igual la esperanza de vida un poco menor, pero aún así viven y se desarrollan y pueden aprender cosas, trabajar, etc. Pueden hacer una vida normal, pero hay otros tipos de mutaciones que simplemente no dejan de que esto ocurra o simplemente ese ovocito
o espermatozoide no va a ver la luz por ningún motivo. Un ejemplo es la trisomía 21, conocida como síndrome de Down, ¿ya? Si se fijan, acá tenemos todos los pares de cromosomas, ¿cierto?, de un organismo diploide, un organismo humano en este caso, porque no todas las especies tienen la misma cantidad de cromosomas. Y en el par 21 justamente, si ustedes se fijan, aparece un cromosoma de más, ¿ya? Por eso se le llama trisomía 21, justamente en este par. Hay otras que se dan en otros pares, y que sí se puede vivir igual con ella y dan otros síndromes. Perdón. Los individuos con la trisomía 21 tienen ciertas características físicas y retrasos en el crecimiento y el desarrollo cognitivo, pero eso no es incompatible con la vida, ¿ya? Aún así pueden hacer una vida normal, pero se explica por qué este par quedó mutado, ¿ya? Quedó con un cromosoma de más. Hay estudios, varios estudios que relacionan la edad de la mujer con el nacimiento de hijos con síndrome de Down. Se dice que a mayor edad de la mujer, por ejemplo acá, desde los 20 a los 35, por ejemplo, la incidencia de síndrome de Down es mucho mayor, superando los 40, llegando a los 45, esto se dispara, ¿ya? Hay una cantidad mucho mayor de hijos que nacen con síndrome de Down. ¿Por qué ocurre esto? Hay varios estudios, pero ninguno ha concluido con exactitud qué ocurre o por qué ocurre esta anomalía finalmente. Puede ser por un tema hormonal, las mujeres después de los 40 quizás tengan ciertas dificultades en, no sé, la liberación de ciertas hormonas que podrían tener relación con este proceso en la meiosis, ¿ya? Con la separación de estos cromosomas. En realidad yo acá les dejé, si no me equivoco, les dejé todo como esa información que existe al respecto, ¿ya? Para que después lo vean ustedes, pero hay distintos factores que podrían causar el síndrome de Down. Esto es principalmente en los ovocitos, ¿ya? En la información genética femenina, ¿ya? Puede ser porque los cambios estructurales, hormonales e inmunológicos que se dan en el útero cuando avanza la edad, pueden hacer también que las mujeres tengan este tipo de problemas. Por eso no es recomendable tener hijos ya después de los 40 años, ¿ya? Eso siempre se ha dicho por un tema de que los estudios señalan de que existe mayor cantidad de mutaciones. Bueno, para finalizar, ¿cómo relacionarías tú la aparición de aneuploidías, que eran estas mutaciones, ¿cierto?, que podía faltar o sobrar un cromosoma dentro de un par, con factores como la edad, sexo y condiciones ambientales? ¿A alguien se le ocurre que, profe, eso es como lo del embarazo atópico, o no sé? No, ese tipo de embarazo, lo que ocurre es que durante la fecundación ocurre en el oviducto o la trompa de Falopio, ¿cierto? Y este ovocito avanza, fecundado, avanza y se implanta en el útero. Pero hay mujeres en las que este ovocito fecundado no avanza y se queda en la trompa de Falopio o en el oviducto, me gusta más decirlo oviducto, pero es lo mismo. Se queda ahí y comienza a hacer mitosis, y en el fondo forma como
como un obstáculo o ay, no sé cómo decirlo, se me olvidó la palabra, pero la cosa es que queda dentro de ese tubo, es como que haya algo dentro de una manguera, ¿ya? Y que quede ahí trabado. Es lo mismo que pasa en este embarazo, entonces eso hay que operarlo sí o sí, generalmente, o no sé si hay casos donde se salve este oviducto, pero muchas veces pierden esa trompa de falopio o ese oviducto porque el cigoto se empieza a desarrollar ahí y no se movilizó al útero donde debería haber comenzado a crecer. Pero eso pasa porque no hay un desplazamiento del cigoto al lugar correcto. Se queda en un lugar donde hay poco espacio porque es como una manguerita que conecta al ovario con el útero. Entonces se queda ahí estancado. Y eso es lo que hablas tú. Se llama a veces embarazo tubario o ectópico. Ya. Chiquillos, ¿a alguien se le ocurre entonces algo relacionado con estas de nada, querida? Con estos tipos de mutaciones, igual mencionamos el tema de la edad, ¿ya? El sexo, las condiciones ambientales, ¿qué puede ser o qué creen ustedes en realidad? ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Cómo lo relacionamos con, por ejemplo, factores ambientales? ¿Ustedes creen que pueden incidir en que existan mutaciones en los cromosomas, los factores ambientales o condiciones ambientales? A mayor edad, mayor dificultad, exactamente, Paulo. Paulito, de hecho. Paulito dice ahí. Claro, pero también eso se relaciona con lo que veíamos recién en el gráfico, ¿cierto? Que puede ser por temas hormonales, puede ser que también los ovocitos ya más antiguos, acuérdense que el número de ovocitos de una mujer viene desde el desarrollo embrionario, ¿ya? Las mujeres van a tener una cantidad determinada de ovocitos que van a ir liberando mensualmente, ¿cierto? O dentro de un periodo que normalmente se dice que son 28 días, ¿cierto? Que es lo que dura como el ciclo menstrual, porque si no hay fecundación, se genera el ciclo menstrual. Si hay fecundación, comienza el embarazo, ¿cierto? Y esto se hace cada aproximadamente 28 días, ¿ya? Entonces se libera un ovocito de un ovario, se libera un ovocito al mes siguiente del otro ovario. Y esto ya tiene un número. Entonces, no sé si ustedes creen, a mí se me ocurre de repente que puede ser por el tiempo que lleven ahí, el tiempo que están en el cuerpo de una mujer donde se recibe, por ejemplo, rayo ultravioleta, recibe, no sé, humo de cigarrillo, un montón de cosas, contaminación, etcétera. Eso también podría afectar, ¿ya? Por eso las condiciones ambientales, la edad, tienen mucha relación con el tema de las mutaciones. Lucas dice, ¿qué sucedía con la radiación? Eso sería una condición ambiental. Exactamente, exactamente. La radiación es una condición ambiental y de hecho hay lugares donde se habla, por ejemplo, de las zonas de sacrificio, donde tienen ciertas plantas, donde se trabaja con ciertas energías. Por ejemplo, en Springfield, haciendo alusión a los Simpsons, hay muchas mutaciones. Si ven los peces que hay en ese río, el lago Springfield, no sé, tienen como 6 ojos. Entonces, las radiaciones siempre o muchas veces generan mutaciones, ya sea a nivel de células germinales o a nivel de células somáticas. Por ejemplo, Rosalind Franklin, y Marie Curie también, científicas importantes que no sabían que esto le iba a provocar cáncer porque trabajaban con rayos, no me acuerdo, gamma, si no me equivoco, finalmente terminan muriendo de cáncer, y mucha gente que trabaja en la química y se expone a estos tipos de radiaciones terminan teniendo cáncer. Entonces,
también ahí podemos ver otros tipos de mutaciones. Profe, ¿podría ser como comparación que dentro del proceso hay una mutación que puede ser debido a la edad o a las condiciones ambientales? Exactamente, exacto. Es por condiciones ambientales y también la edad, que es como lo mencionaba esa imagen que les puse ahí, ¿cierto? Que se relaciona con varias cosas, ¿ya? La edad es uno de esos factores y, como usted dice, claro, comparación o más que nada relacionar ambas. Porque si una mujer, por ejemplo, está expuesta a radiación toda su vida porque trabajó, no sé, en la planta nuclear de Springfield, es que es el único como ejemplo que más me hace sentido. De hecho, Homero se supone que es estéril porque trabaja también en la planta. Entonces esa radiación significa que va a haber mutaciones en ciertas células y muchas se dan en las células germinales, ¿ya? Yo no sé si ustedes ven Los Simpsons o seré yo la única que raya la papa con Los Simpsons, pero siento que tienen muchas cosas que se pueden analizar desde la biología también. Ya. ¿De qué manera crees que se podrían evitar estas mutaciones en los cromosomas? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo podríamos evitar de repente que exista ovocitos con mutaciones dentro de estas separaciones meióticas que existen, o estas divisiones meióticas? ¿Habrá alguna forma de evitarlo? ¿O tenemos que dejarnos llevar por la naturaleza nomás y, no sé, por ejemplo, no sé si se les ocurre, pero en los lugares donde hay mucha radiación y ese tipo de cosas, de repente evitar vivir en esos lugares? ¿La verificación que no tape algo en las trompas de falopio se puede? ¿Cómo la verificación que no tape algo en las trompas? A ver, lo que pasa es que ese embarazo del que hablaba Marcela, si no me equivoco, es como no es que haya algo que esté tapando de antes, sino que simplemente ocurrió la fecundación y cuando ocurre, este cigoto o este ovocito fecundado tiene que avanzar, ¿ya? Tiene que avanzar hacia el útero. Y si no avanza, por algún motivo, porque, no sé, de repente existen estas cosas simplemente. No es que algo las esté tapando, sino que puede ser que se quedó ahí por algún motivo y comenzó a hacer mitosis. Entonces como que crece como casi como si fuera un tumor. Y eso es lo que tapa el oviducto, ¿ya? Pero este tipo de cosas igual se pueden verificar a través de las ecografías. Hay distintos tipos de ecografías que muestran los ovarios, ¿cierto? Los oviductos, quizás puede haber un quiste que no se haya detectado, sí tiene razón también, pero sí se puede hacer a través de una ecografía. Si no tienes hijos no salen las deformaciones. Vicente, qué apropiado. A ver, ¿cómo? De los cromosomas, algo que no tapen las trompas de falopio. Hoy, Paulo, no entiendo muy bien tu pregunta, pero me imagino que va como a ver, no entiendo bien esa pregunta. Si quiere, abra su micrófono y me cuenta. Pero en el fondo, para evitar ese tipo de mutaciones en los cromosomas. Ah, ya, genial. Ya le respondí. Primero, la exposición a ciertas cosas, ¿ya? A ciertos, no sé, radiación, de hecho, tener mucho cuidado con el sol porque aparte de generar
muchas veces cáncer a la piel, también puede mutar el material genético completo. Entonces también se pueden generar fallas en otros lugares. Hay radiación que nosotros no sabemos si nos hacen mal, evitando tener un hijo a una edad muy adulta, ya que hay más riesgo de mutación. Justamente. Muy bien, Marcela. De hecho, no sé, chiquillos, si ustedes han escuchado por ahí que dicen que ponerse el teléfono en los bolsillos hace mal, que, bueno, no sé si es un mito urbano o no, pero dicen, por ejemplo, no te pongas el teléfono en el celular porque vaya a quedar estéril. No sé si lo han escuchado. Pero el tipo de radiación también que ciertos artefactos electrónicos pueden provocar también es algo a lo que deberíamos ponerle ojo. No sé, lo dejo ahí como pregunta, como incertidumbre. Claro, dormir con el celular al lado dicen que es súper, súper malo. En realidad tener el teléfono cerca, tan cerca, y ahora que nosotros somos casi adictos a la tecnología y estamos pendientes del teléfono todo el día, probablemente pueda generar algún tipo de radiación que finalmente pueda ir dañando ciertos tejidos de nuestro cuerpo, incluyendo nuestras células sexuales. Ya, el Moisés no quería ser padre, así que ya, pero eso, claro, pero el lado positivo, eh, el teléfono. Exacto. Dije el teléfono en el celular. Bueno, si ustedes saben que yo me equivoco, po. Soy humano, pero está bien, me encanta porque así ustedes me pueden ir corrigiendo. O sea, el celular cerca de nuestro, en el bolsillo, eso voy. El teléfono en el celular. Sí, pues, la radiación del teléfono, claro, es mínima, pero acuérdense que este tipo de radiaciones son acumulativas. Es como el daño que genera el sol, por ejemplo. La idea es que ustedes desde muy pequeñitos hayan utilizado bloqueador solar. Yo cuando tenía la edad de ustedes, por ejemplo, era súper poco común usar bloqueador o algo así. Yo lo usaba porque me cargaba ponerme muy negritas, no me gustaba, o que me quedaran las marcas de la polera, no sé. Entonces lo usaba desde chica, pero en general la gente no usaba bloqueador y empezaron hace muy poco tiempo, muy pocos años, o sea, me refiero, no sé, hace 8 años recién que se empezó como a tomar más el peso de esto, y la radiación es acumulativa. Entonces, claro, usted me dice, el microondas tiene más radiación que el celular, pero si nos fijamos, nosotros estamos cerca de muchos aparatos que emiten radiación. Entonces, igual como esto es acumulativo, de repente también podría, no tengo un estudio científico acabado para decirlo, pero podría generar también cierto tipo de mutaciones. Así que ojo ahí. Y por último, ¿qué les pareció este contenido? ¿O qué podríamos mejorar? ¿O qué les costó mucho? ¿Es muy fome? No sé, ¿sabían ya esto? ¿El teléfono en el celular? ¿Qué creen ustedes al respecto? ¿Los leo? Ay, Marcela, linda. Siempre depende de la edad de la mujer si el hijo sale con deformaciones o no. No es definitivo, porque hay mujeres que han tenido hijos 40 años y salen normales, ¿ya? Pero hay una mayor incidencia.
Yoshua. Hay una mayor incidencia de que existan ciertas mutaciones dentro de estas separaciones o divisiones meióticas en mujeres mayores. Ya, pero Paulito, no se preocupe, esto queda grabado. Gracias, Lucas. Esto queda grabado y la próxima clase continuamos viendo cosas y me sigo equivocando para que me corrijan. Ya, pues chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Algo que se nos haya quedado por ahí en el tintero. ¿Les quedó claro? ¿Estaba muy difícil? ¿Mm? No veo ni una reacción ahí. Veo un gato durmiendo, que me encantó. Ah, ya. Tapana del Vicente, así que por ahí vamos bien. Chiquillos, como les comentaba, me voy a dar el tiempo ahora de subir ese archivo, no sé si lo deje en un PDF, ¿ya? Para que puedan ir viendo todos los cuestionarios que se han hecho a lo largo de todo este periodo, lo voy a dejar en el Facebook, y así quedan con todas las actividades ordenaditas. Hay unas que son de genética, que estaban desde el principio, y yo al menos no he recibido esas respuestas. Puede ser que se las hayan mandado a la profe Eve, pero como les decía, ella ya está con prenatal, así que no la vamos a ver por un buen rato. Así que eso, les voy a mandar las cosas y espero que tengan una linda tarde. Y lo otro, para el mes de agosto probablemente vamos a tener una charla con un biólogo ilustrador que es seco y bacán porque ilustra cosas científicas, entonces es súper entrete ver su trabajo. Así que, bueno, les cuento como para que se motiven y puedan asistir a esa charla, ¿ya? Y a todas las charlas que se hagan, traten de ir porque han estado súper interesantes, ¿ya? Así que eso, pues, mi estimado.